Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Liliana y traigo para ustedes hoy un nuevo chismecito. La historia de hoy es de un seguidor. Este seguidor tiene un hermano al cual amaba, como él mismo lo dice, incluso más que a sus papás. Este hermano para él era su vida, pero por una mujer jamás se volvieron a hablar y ya han pasado años. Qué triste que estas cosas sucedan, pero es tan común, más de lo que nos imaginamos. Si ustedes quieren saber cómo fue que se dio esta historia, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo del video. Y sin nada más que decir, pues comencemos. Historia de un seguidor, o sea que en esta ocasión haré el papel de un hombre. Crecí con mi papá y con mi mamá, con mi hermano mayor, un hermano que me lleva 3 años, al cual amé, adoré, el cual se volvió todo para mí. Mi hermano mayor siempre fue como más que mi papá, más presente, me protegía, me cuidaba. En la escuela me defendía, incluso me defendía hasta por castigos que me ponían mis padres. El hogar de mis padres, la verdad es que siempre fue muy bonito, muy familiar, como muy tradicional. Y ellos siempre inculcaron en nosotros esa hermandad, que siempre nos defendiéramos el uno al otro. Es más, cuando de repente, pues estando pequeño, yo echaba de cabezas a mi hermano con algo, mi mamá o mi papá me regañaban, a pesar de que esto les convenía, obvio, que yo sapiara a mi hermano. Pero ellos siempre me decían, usted es el que lo debe defender, usted es el que le debe tapar, usted es el que le debe estar ahí con él. No es bueno que todo lo que él hace usted venga y lo diga, hacia nosotros nos convenga. Mis papás me decían eso, lo que hizo que mi lealtad para mi hermano fuera siempre enorme y de él hacia mí. Así pasaron los años, él y yo siendo compinches para todo. Pero cuando ya éramos adolescentes, él tenía 17 y yo 14, mi hermano tenía una novia y él me contaba todo sobre su novia, hasta lo que no tenía por qué contarme, pero así era nuestra confianza. Resulta que él está muy enamorado, él lo daba todo por ella, era su primer amor, pero esta chica lo dejó por un pelado nuevo que entró al colegio. Le destrozó literalmente el corazón a mi hermano, lo cambió por completo. Después de ser un hombre dedicado, enamorado de una sola mujer, con otro tipo de pensamientos como más recatados, se volvió el más perro de todos, mujeriego. O sea, no perdonaba nada, sea porque le gustara o no, después de que se le diera el papayazo, él ahí estaba y no se volvió a dedicar a una sola. Así siguió transcurriendo el tiempo y cuando yo ya cumplí 16 estaba en el gimnasio y en el gimnasio conocí a una muchacha. Esta muchacha me llevaba 2 años, o sea, yo tenía 16, ella tenía 18 y a mí me encantaba, o sea, yo me enamoré. Ella fue el primer amor de mi vida, sino que yo era demasiado tímido, todo lo contrario a mi hermano. Yo para hablarle a una muchacha, no, es que hasta ese momento yo no había tenido novias. Es más, no había dado ni un beso porque yo no me atrevía a hablarle a ninguna muchacha. Así que esto hizo de que en vez de conquistarla, nos volviéramos muy buenos amigos. Y bueno, hasta ese momento a mí me bastaba con su amistad, pero yo en la mente seguía teniendo la idea de que la iba a conquistar y que me tenía que atrever, no sé cómo, pero me iba a atrever. La verdad es que la amaba si nunca hubiera pasado nada entre nosotros, ni siquiera ella sabía. Al igual que mi hermano, yo también le contaba todo a él, así que yo le hablé de esta muchacha. Desde el primer instante que la vi en el gimnasio, yo de una le comenté a mi hermano y él siempre me preguntaba que si la había visto y que si por fin me había atrevido a hablarle, pero obviamente no. Entonces él me daba consejos, él me jalaba las orejas para que yo despertara, pero es que la timidez no, yo no podía con eso. En una ocasión yo quedé con mi amiga, o sea, con mi gran amor, de salir, no sé, a pasarla bien, a tomarnos algo. Y pues yo quería presentársela a mi hermano, así que también invité a mi hermano. Quedamos de encontrarnos en un centro comercial y así lo hicimos. Los presenté y desde el primer momento pude notar que se cayeron muy bien, algo que a mí me hizo muy feliz, pues todos dos eran muy importantes en ese momento para mí y era lo que yo buscaba. Desde ese día ya se hizo normal que saliéramos a compartir los tres. Yo le seguía contando a mi hermano lo mucho que me encantaba esta mujer, que cada día era más y bueno, todo eso. Él tenía conciencia y él sabía lo mucho que esta chica me importaba.
Pero para mi sorpresa, ya él no siguió animándome a que la conquistara. Al contrario, muy sutilmente me daba como a entender que por qué no ponía mis ojos en otra persona, que ella no era para mí, que como él era mayor, él sabía de esas cosas, entonces que pues siguiera sus consejos. Pero es que la verdad, yo quería estar con esa mujer, así que yo seguía trabajando en mi mente cómo hago, cómo me le acerco, cómo me atrevo. Un día estando los tres juntos, en medio de una conversación, a ellos se les salió decir que habían ido a cine solos, o sea, salieron sin mí. O sea, ¿cómo es posible? Puede que yo no tenga experiencia, como él me decía, ¿cierto? Pero pues pendejo tampoco era. Y mi hermano, saliendo con la chica que yo quiero, a solas y a cine, eso a mí no me cuadraba. No dije nada, porque yo como que no me sentía con el derecho de hacer ningún tipo de reclamo, o sea, ni siquiera me le había declarado a ella. Aquí la cosa es que mi hermano sí sabía mis sentimientos y él era el que la estaba cagando en forma. Traté como de meterme en la cabeza que eso eran ideas mías, pero tristemente, unas pocas semanas después, pues se confirmó que sí estaban saliendo, que incluso ya estaban iniciando una relación a mis espaldas. Yo no tenía ni idea. Una amiga de la muchacha que a mí me gustaba fue la que me comentó, porque obviamente ella le contaba todo a ella. Y como ella salí, como la pelada también iba al gimnasio y sabía que yo estaba retragado y enamorado, aparte de eso le parecía muy buen muchacho, porque pues ella me lo dijo, no sé que sea convencido, ella me decía, el día que me dijo, eres un muchacho increíble, se nota que la quieres bien y por eso te voy a contar esto para que no sufras, para que des un paso al lado y no sigas luchando o matándote la cabeza pensando cómo llegarle a ella, porque ella está muy enamorada de su hermano y ahí fue donde me contó. Con ella yo no me molesté, al fin y al cabo ni me le había declarado, pero con mi hermano sí me sentí furioso, me hervía la sangre literalmente, pues él sí sabía de mis sentimientos por ella, él sabía lo enamorado que yo estaba y no le importó ni siquiera el gran amor de hermanos que él y yo nos teníamos y que hasta ese momento nunca nos habíamos fallado. Lo que más me dolía era saber que él no se la iba a tomar en serio, que iba a hacer con ella lo mismo que ha hecho con otras tantas después de su decepción. La iba a usar un tiempo y luego la iba a desechar, mientras que yo sí la quería bien. Era un conjunto de sentimientos. El caso es que a mí desde ese momento el gran amor que yo sentía por mi hermano, eso se desapareció. Yo ya no quería ni verlo. Me fastidiaba hasta compartir la misma casa con él. Cuando le reclamé a mi hermano, él lo negó todo. Me dijo que eso era mentiras de esa vieja, que quién sabe por qué nos quería distanciar. Que como a mí se me ocurría que él iba a ser capaz de hacerme una cosa de esas, que jamás en la vida. Yo hasta me sentí culpable y quise darle el beneficio de la duda. Yo creo que es que en el fondo yo como que deseaba que eso fuera mentira y que no estuviera a punto de perder a uno de los grandes amores de mi vida, que era mi hermano. Luego yo hablé con la muchacha, dije que porque me había inventado eso, que yo ya había hablado con mi hermano y que él me había explicado y que todo eso era falso, pero ella no iba a quedar como una mentirosa. Así que me dijo, se lo voy a demostrar con hechos y se va a dar cuenta que el mentiroso aquí es su hermano. Como la muchacha, pues mi gran amor le contaba todo a ella, entonces ella sabía en dónde se veían y prácticamente todo. Entonces me dijo, ellos normalmente se ven en su propia casa, en horas de la mañana, cuando sus papás están trabajando y cuando usted está estudiando. Así que yo dije, ¿cómo? Ah, ya sé qué voy a hacer. Pues les monté la perseguidora. Y un día que yo sabía que se iban a encontrar, me dice que me iba para el colegio, pero me quedé por ahí dando vueltas, cerquita a la casa. Como a eso de las 9 de la mañana, obvio, va llegando. Ay, a mí me dio algo, yo quería cambiar esa realidad, pero no sabía cómo. Al verla llegar a ella a la casa, pues ahí yo ya confirmé todo. ¿Qué más iba a estar haciendo ella ahí y a esa hora? Era justo lo que la amiga me había contado. Les di un momento y luego entré. Estaban en la habitación de mi hermano teniendo sus que veres, teniendo intimidad. Los encontré como Dios los trajo al mundo. Yo simplemente abrí la puerta y allí estaban. Ella pues se quedó en silencio, simplemente se tapó y no dijo nada. Mi hermano, así como estaba, sin nada de ropa, él quiso perseguirme, agarrarme, que no era lo que yo estaba pensando. Por Dios, la situación era bastante obvia, que todo tenía una explicación lógica. Ahí no había ninguna explicación que esperar. Estaba muy claro todo lo que estaba pasando y la traición
que él me estaba cometiendo quién sabe hace cuánto tiempo. Yo lo único que hice fue que di media vuelta, azoté la puerta con toda la fuerza y me fui. Ese día, por completo, mi hermano se me salió del corazón. El amor que tenía se esfumó y se convirtió en rencor. Yo quería vengarme, yo quería hacerle algo que le doliera tanto como eso me estaba doliendo a mí, me estaba carcomiendo el alma. No era solo saber que ya no tenía oportunidad con esa mujer que tanto quería, sino que estaba perdiendo a mi hermano. Lo que hice fue que le apliqué la ley del hielo y desde ese día no le volví a hablar. Él trataba de diferentes maneras y en cualquier momento acercarse a mí, hablar conmigo, explicarme. Él de verdad se veía angustiado, pero yo no le di entrada, yo jamás lo quise escuchar. Aquí lo triste es que los que la empezaron a pasar mal también fueron mis papás, pues ellos no estaban enseñados a ver ese ambiente entre nosotros dos en la casa. Como les dije al principio, mi papá y mi mamá se esforzaban y luchaban para que nosotros siempre estuviéramos unidos, que porque eso les daba tranquilidad, que el día que ellos ya no estuvieran al lado de nosotros nos íbamos a tener el uno al otro, pero eso ya no iba a poder ser. Ella y yo seguimos siendo amigos y unos meses después ella misma me contó en medio de un llanto terrible que mi hermano la había dejado. Se la dejó viviendo un chispero, lo que yo les dije. La pasó con ella un tiempo y luego la desechó y luego empezó a andar con otra. Ella pues al pasar los días empezó como a insinuarme, como a decirme que tengamos algo, que lo intentáramos, que desde el principio debió fijarse fue en mí, pero aunque mis sentimientos por ella no habían cambiado, yo ya no me veía ahí. El solo hecho de saber lo que pasó con mi hermano y que ella ya fue novia de mi hermano, para mí ya era un límite que no iba a pasar. Pasaron los años. Yo ya tenía 22, mi hermano tenía 25 y hasta ese momento no nos habíamos vuelto a hablar. Él para ese tiempo consiguió mujer, una chica que también tenía 25 años igual que él y se la llevó a vivir a nuestra casa, pues ambos todavía vivíamos con nuestros padres. Ella me caía muy bien, desde el principio me cayó excelente y mi hermano yo nunca lo había visto tan enamorado, o sea, él era todo lo que ella dijera, él veía por los ojos de esa mujer. Yo creo que se enamoró de ella más que de la primera novia que tuvo que le rompió el corazón. Es que yo nunca lo había visto así. Con los días empecé a notar como miradas sospechosas de parte de mi cuñada. Eran muy leves, pero uno esas cosas las nota. Yo traté de portarme muy serio, de estar en mi lugar, mas sin embargo teníamos una amistad muy chévere. Podíamos pasarnos horas hablando. Ella me comentaba de sus problemas con mi hermano, porque sí, mi hermano estaba muy enamorado, pero su carácter y sus celos no los dejaban en paz. Él la molestaba por todo, la celaba hasta con la sombra y esto la hacía sufrir mucho. Y muchas veces fui quien la consoló después de que mi hermano le dijera cualquier cantidad de barbaridades. Una tarde ellos tuvieron una discusión terrible. Yo estaba en mi habitación. Cuando menos pensó fue que escuché un azotón en la puerta. Y era que mi hermano había acabado de salir. Cuando yo salí, ella estaba en la sala. Estaba llorando, inconsolable. Yo pues me acerqué y le quise dar un abrazo, pero ella, sin darme tiempo de nada, se me lanzó y me fue a besar. Yo la quité y me quedé mirándola. Es que era la esposa de mi hermano, la mujer pues. Pero la correspondí. No sé, en ese momento simplemente se dio y yo le seguí dando el beso y beso tras beso, ustedes saben cómo es la cosa, hicimos de todo en esa sala. Después de eso, las miradas, el coqueteo, como ese tipo de cosas empezaron a ser ya común entre nosotros dos. Pero yo no me atrevía a volver a buscarla o a quererle dar otro beso, porque es que yo sí pensaba en mi hermano. Tenía la conciencia resucia en ese momento, me sentía tan culpable, pero ella me decía que ella quería estar conmigo, que ella ya no quería estar con él y que no lo dejaba porque dejarlo significaba tenerse que ir de la casa y alejarse de mí, y que eso era lo que ella estaba evitando. Una mañana nos despertaron los gritos de ellos dos. Estaban teniendo una fuerte discusión. Como siempre, mi hermano se fue, azotó la puerta. Cuando yo salí de mi habitación, la escuché llorando, pero llorando durísimo en la habitación de ellos. Me acerqué, me asomé
y cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que mi hermano la había golpeado. A mí se me subió el apellido a la cabeza. Volví y recordé ese mismo sentimiento de rabia y rencor de años atrás con su traición y automáticamente tomé la decisión. Mientras le limpiaba las lágrimas, le dije que si estaba dispuesta a jugársela por mí, que si estaba dispuesta a enfrentarse a mi familia, a la familia de ella, a mi hermano, incluso a nuestras amistades, porque lo más probable es que después de irnos juntos todos nos dieran la espalda. En pocas palabras, seríamos ella y yo contra el mundo. Ella, sin dudarlo, me dijo que sí. Los primeros en darse cuenta fueron mis padres, y la primera que metió el brinco, obviamente no estaba de acuerdo, fue mi mamá. Ella estaba muy decepcionada de mí, me decía que yo cómo le iba a hacer eso a su hermano, que se supone que primero era la familia que cualquier mujer o persona ajena a ella. Pero yo digo que eso depende del contexto de la historia, y la verdad es que para esta historia en específico ya no había remedio. Esa hermandad se había perdido, pero por completo. Tenía yo unos pocos ahorros, no mucho, pero nos alcanzó. Nos pusimos de acuerdo en irnos para una ciudad que no tuviera nada que ver con ella ni nada que ver conmigo. Así nadie nos iba a conocer y nadie se iba a meter en nuestra vida. Fue una decisión muy difícil porque yo era muy apegado a mis papás, ella a los de ella, pero es que literal, todo el mundo se puso en contra de nosotros. Nos juzgaron, nos criticaron, pues aunque no estábamos en contacto, uno se da sus mañas para enterarse de lo que está pasando. Y bueno, nos fuimos. Pasaron unos años. Tuvimos 2 hermosos hijos. Ella me salió una excelente esposa, trabajadora, muy juiciosa en la casa, dedicada a mí, atenta. O sea, no le puedo pedir más a la vida. Me saqué la lotería con esa mujer. Así que mi manera de agradecerle a la vida y a ella era con mi comportamiento, siendo un hombre fiel, no mintiéndole. Yo estaba dedicado todos esos años completamente a ella y a mis hijos. A mis papás alguna vez les mandé solo una foto de mis hijos, pero no les hablé. Mi esposa se hablaba con su familia, pero por teléfono no los había visto. Así que decidimos regresar para ir a visitar a su familia y yo quería que mis papás conocieran a mis hijos. Cuando llegamos yo creí que le iban a hacer el feo a mi mujer, pero no. Todo lo contrario, se pusieron felices y mi mamá nos hizo hasta tremendo almuerzo. Estuvimos hablando y me contó que me habían buscado mucho tiempo, pero que no me habían podido hallar por ningún lado. Le pregunté a mi mamá, pues por mi hermano, porque no lo vi y vi su habitación desocupada, o sea, vi que él no estaba viviendo ahí. Me dijo que él seguía muy pendiente de ellos, pero que en ese momento tenía mujer. Pero ya había tenido otro montón de mujeres, su vida era muy inestable. También me dijo mi mamá, espérelo, yo lo llamo, le digo que venga, yo sé que él va a venir rápido porque él quiere hablar contigo, pero yo nunca lo quise escuchar. Yo le dije a mi mamá que ni siquiera le dijera que yo había ido y al finalizar el día pues me devolví para mi ciudad con mi esposa y con mis hijos. De eso ya han pasado 15 años y sí me da tristeza saber que perdí a mi hermano, pero no me arrepiento y nunca me voy a arrepentir de la decisión que tomé. Pues me siento el hombre más feliz y realizado del mundo con la familia que tengo. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. Qué tremendo que uno tenga que perder a una persona que tanto quiere de esa manera. No sé si mi seguidor se pasa de orgulloso o si realmente tiene razón en haber cortado definitivamente con su hermano. ¿Ustedes qué opinan? Si gustan, déjenmelo en los comentarios, que yo los estaré leyendo. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Recuerden que los quiero, los adoro, les mando muchos besos donde sea que me ven y nos vemos en un próximo chismecito.